hoy por hoy, dado el crecimiento, dado al equipo, todo, prácticamente estamos vendiendo una propiedad cada 24 horas. Entonces no tiene sentido alguno de cómo me demoré 6 meses en vender mi primera propiedad y hoy estamos vendiendo cada 24 horas. Octubre de 2019 no me dio resultados, noviembre no me dio resultados, en marzo, cuando todos nos encerraron, mis publicaciones antes del COVID tenía a 500 personas, 300 personas, y por el COVID pasaron a 30.000, a 50.000. O sea, creció por 100. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie. Y yo soy Guillermo. Y esto es Escuchamos. No juzgamos. Hoy vamos a tener una entrevista súper interesante sobre el tema inmobiliario con Gonzalo Cavero. Él es CEO de Global CEOnet, una inmobiliaria que la está rompiendo. Acaban de cerrar las 1000 operaciones en 6 años. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre la inversión inmobiliaria. También vamos a hablar sobre cómo deberías invertir tu dinero si tienes algún ahorro. Además, si estás interesado en comprar o en vender tu departamento o casa, quédate viéndonos para obtener más información. Así que ya saben, chicos, nos pueden seguir, suscribirse, comenten y compartan este contenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Cuéntanos, Gonzalo, para ir empezando la entrevista, ¿cómo fue tu inicio dentro del mundo inmobiliario? Claro, muchas gracias. Mira, de hecho, yo arranqué en enero de 2019 y justo cuando arranqué, yo en paralelo estaba en otra industria, que era la industria del entretenimiento. Yo organizaba eventos, fiestas para gente de la universidad. Y en ese momento, cuando uno está en una industria, uno es cliente de su propio producto. Entonces, si bien es cierto, las fiestas puede ser muy rentable y en un evento puedes ganar muy bien, técnicamente el entorno no es tan bueno que digamos porque no es algo tan saludable. Entonces, yo ya quería retirarme de ese mundo y vi el sector inmobiliario como una oportunidad para poder aprender y poder cambiar mi vida. Pero yo pensé que había muchas barreras de entradas. Como por ejemplo se necesitaba mucho dinero, por ejemplo se necesitaba mucha experiencia, o por ejemplo se necesitaba el hecho de tener los contactos o tener un título, que en ese momento no lo tenía. Y bueno, se dio la oportunidad de ser agente inmobiliario en una franquicia internacional acá en Perú, donde prácticamente ganaba puras comisiones. Y yo en ese momento decidí ser agente inmobiliario en esta oficina. Y al principio fue súper difícil. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando ingresa a este negocio piensa mucho el hecho de que es muy fácil, de que solamente se necesita actitud, de que simplemente necesitas tener ese speech para que el propietario te acepte vender su propiedad y que ese mismo speech lo puedas adaptar para que el comprador te quiera comprar el inmueble y lo puedas cerrar el trato rápido y que tranquilamente puedas ganar miles de dólares. Uno piensa que es fácil, pero en la práctica es muy difícil porque necesitas aprender de muchas cosas. Y el mayor error cuando la gente se mete al sector inmobiliario es que cree que para poder tener resultados se tiene que volver experto en bienes raíces, que es parte de, pero lo que tienes que volver más expertos en personas. ¿Por qué? Porque si las propiedades no se venden, no es porque la propiedad está mal, sino porque el propietario, a través de sus experiencias personales, considera que el precio de una propiedad debe estar de esa manera, que es muy probable que esté por un precio muy por encima. O fácil, el comprador no adquiere esa propiedad porque cree que lo van a estafar. Y como no hay una persona que tenga un buen expertise en términos de negociación, persuasión, dar confianza, incentivar en dar soluciones, esa operación se termina cayendo. Claro. Por eso menciono de que al principio fue súper difícil porque yo trataba de aprender en su momento temas inmobiliarios para saber cuál era el precio, para saber cómo era el tema de hacer el marketing, pero en el camino también me di cuenta que lo más difícil era cómo poder persuadir, liderar a clientes, compradores, inversionistas y sobre todo hacer ese match para que un problema sea una oportunidad. Fueron muchos meses y poco a poco fui adquiriendo y es bien loco porque yo me demoré 6 meses en vender mi primera propiedad. Wow. Y siempre yo digo que a veces los crecimientos en el sector inmobiliario no son lineales, son explosivos. Porque me demoré 6 meses en vender mi primera propiedad y técnicamente, en teoría, cada año debería vender 2, en teoría, ¿no? Pero hoy por hoy,
dado al crecimiento, dado al equipo, todo, prácticamente estamos vendiendo una propiedad cada 24 horas. Entonces, no tiene sentido alguno de cómo me demoré 6 meses en vender mi primera propiedad y hoy estamos vendiendo cada 24 horas. La razón técnicamente es porque claramente todos los días nos preguntamos qué cosas distintas tenemos que hacer, con qué equipo y muchas cosas más que seguramente vamos a profundizar. Claro. ¿Y qué te impulsó a ti, regresando un poquito, a trabajar desde tan adolescente? ¿Qué te impulsó a ir por ese camino, no? Claro. Ese sector. O sea, mira, yo creo que a veces yo siempre digo que las mejores crisis son las mejores oportunidades, ¿no? Yo cuando arranqué en el sector inmobiliario, yo arranqué bajo la premisa de que quería otro entorno, porque el de las fiestas normalmente no me sumaba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el mundo de las fiestas, no, o en un entorno donde esté tema de los vicios, del alcohol, todo lo demás, lamentablemente conllevan a malas experiencias, ¿no? Y justo en el sector de fiestas a mí me habían estafado y había perdido mucho dinero. Más, me estafaron no tan solo lo que tenía ahorrado, sino me endeudé para dar un adelanto local que nunca lo cumplieron. Y eso fue bueno porque gracias a que me estafaron en el mundo de las fiestas, decidí renunciar a lo que es el mundo de las fiestas para dedicarme full el tema inmobiliario. Y como me habían estafado y no tenía dinero, porque estaba ni arrancando ni en cero, ni siquiera tenía cero, sino estaba en negativo, yo me di cuenta de que no estaba solo. Tenía 3 personas, ¿no? El Gonzalo que podía trabajar 8 horas en la mañana, el que podía trabajar 8 horas en la tarde y 8 horas en la noche. Y gracias a que me estafaron, no tan solo impulsó que me retire de esa industria de dedicarme al sector inmobiliario, sino que trabajaba todo el día. Entonces, esa presión constante aceleró mi proceso para que tranquilamente lo que pude haber aprendido en 3 años, lo aprendí en 4 meses porque estaba todo el día perseverando. Y yo siempre decía, ¿no? Yo me acuerdo que de día yo prospectaba y vendía y de noche yo me capacitaba, entrenaba y era prácticamente como el leñador, ¿no? El leñador se enfoca mucho en cortar el árbol. Entonces yo me enfocaba en el día en cortar el árbol y en la noche en afilar el hacha. Claro. Y eso a mí aceleró mucho el proceso, ¿no? Entonces, en verdad, no es que inicié en rubro inmobiliario porque claramente me estaba yendo bien, sino fue porque ya me quería ir de otro mundo porque estaba teniendo crisis, problemas, y yo creo que los problemas son tus mayores bendiciones, ¿no? Claramente. Claro. ¿Y cómo te fue en la parte de pandemia? De pandemia, el tema inmobiliarios. Exacto, sí. Créeme que la pandemia fue lo mejor para nosotros. ¿Vendiste más? Sí, pero te voy a explicar por qué. Porque yo arranqué en enero de 2019 y la pandemia arrancó en marzo de 2020. Y yo arranqué en enero de 2019 como agente inmobiliario en una franquicia y yo estuve de enero hasta septiembre de 2019. Y en septiembre de 2019, después de cerrar bastantes alquileres, cerré como 20 operaciones, de las cuales fueron 16 alquileres y 4 ventas, yo decidí renunciar a esa empresa para fundar la compañía y que hoy por hoy estamos liderando junto con mi socio Diego, pero nuestra propuesta fue distinta. Yo siempre sabía que tenía que hacer algo distinto para poder tener resultados distintos. Y en septiembre, octubre de 2019, en ese momento todo el tema inmobiliario era muy arcaico. Todo se vendía letrero y portales en su máximo. No había creación de contenido, no existía creación de contenido, no había marca personal, no había pauta pagada, no había absolutamente nada. Y las redes, más que todo, era con un fin netamente de ocio, no tanto de hacer negocios y todo lo demás. Exacto. Y nosotros en octubre de 2019, cuando fundamos la empresa, nosotros dijimos, tenemos que hacernos expertos en marketing digital e inmobiliario. Y claramente desarrollé la marca personal. Y era bien loco porque yo desarrollé la marca personal para atraer a propietarios, compradores, inversionistas, y las propiedades los colocaba también con el marketing digital. Claro. Y era bien loco porque en octubre de 2019 todo el mundo me dijo que estaba loco, que todas esas inversiones de las cámaras, de las redes sociales no me iban a traer resultados y que estaba perdiendo tiempo. Octubre de 2019 no me dio resultados, noviembre no me dio resultados, diciembre no me dio resultados, enero no me dio resultados, febrero no me dio resultados y en marzo, cuando todos nos encerraron, mis publicaciones antes del COVID tenía a 500 personas, 300 personas y por el COVID pasaron a 30,000, a 50,000. O sea, creció por 100. Y lo loco es que cuando vino la pandemia, a mí ya me agarró súper preparado porque ya tenía una expertise, un conocimiento, un backup en temas digitales y todo comenzó a fluir más. Es más,
yo pensaba en su momento tener un equipo de agentes, pero a final de 2020, a raíz que las redes sociales creció bastante, tuve que acelerar el proceso y ya tener agentes que querían trabajar conmigo, ya comenzar a cerrar ventas digitales, y en verdad creo que la pandemia fue lo mejor porque aceleró el proceso, porque nosotros ya teníamos una propuesta distinta que era digital, y el COVID hizo que el tema digital sea lo más relevante. Exacto. Claro, en el COVID todo el mundo tuvo que digitalizarse porque o estabas en la red o no estabas en ningún No lado. hacen nada. Exacto, sí. Sí, y muchas ventas yo las cerraba online. O sea, de hecho, antes en la vida te ibas a imaginar hablar con un comprador por Meet de su propuesta de precio. Claro. Oye, Con un propietario igual. ¿y cómo es la diferencia entre ganarte la confianza de un cliente ¿Ya? en persona que online? ¿De Que qué online. manera tú llegas a la persona a que confíe en ti? Porque una cosa es que yo te vea, tome un café contigo, Claro. converse y me ríe y ya, digo, él es la persona que me va a llevar, Ujú. me va a encontrar mi casa, por Exacto, ejemplo, sí. ¿no? Entonces, Mira, creo que lo más importante para generar confianza online es humanizándote en la reunión online. Te voy a poner un ejemplo. Muchos agentes que trabajan en mi empresa tienen reuniones online con propietarios que están en Estados Unidos. A raíz de muchas cosas que pasaron en el Perú, muchos se están vendiendo porque ya se quieren del país o ya se han ido y su propiedad ya no lo van a utilizar y quieren ese dinero. Te decía bien loco porque mis agentes cuando tienen reuniones online, de una manera muy proactiva le dicen, oye, mira, no tan solo te presento eso, sino le hacen un recorrido de toda la oficina. Muestran, es bien gracioso porque tú ves a personas que están en la computadora y dicen, mira, acá atrás mira está el área de marketing, se van corriendo acá al comercial, acá, ¿y para cuándo vemos las propiedades? Para ayer, ¿me entiendes? Entonces, la mejor manera de generar confianza en las reuniones virtuales es mostrando evidencias, ¿no? Y que en este caso las personas que están dentro de mi empresa muestran evidencias de que hay equipo, de que hay una infraestructura, de que hay una marca, que hay una metodología. Porque claramente si no me conoce físicamente, lo único que queda es mostrar evidencias que vean que en verdad lo que dicen esto no solo es verdad, sino que se hace. Claro. Entonces, y creo que es a través de humanizando y claramente generando evidencias para que el propietario, el comprador diga, oye, lo vale, ¿no? Y algo que terminar, hoy en día me he dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vendemos una propiedad, nosotros hacemos que el comprador reserve un dinero en la cuenta de la empresa para que bloquear la propiedad y va a poder firmar la minuta. Y nosotros pedimos una reserva del 1% de una propiedad, que será de $10,000 hasta $10,000, ¿no? Entonces, los compradores no hacen reserva porque tienen miedo que los estafen. Pero muchos compradores, antes de hacer la reserva, ponen el nombre Global CIONet en Google o ponen mi nombre y ven tanto contenido, ven tanta evidencia digital que dicen, oye, no es por nada, pero esta empresa o esta persona hace tiempo en redes sociales que no me va a estafar. Claro, no hay manera de que me estafe. Porque vive de su imagen, vive de su reputación y terminan reservando. Y es bien loco porque la gente hoy en día ya no te saca tus antecedentes penales, sino mira qué hay en Google, ¿no? No, pone tu nombre, estafa, ¿no? Pone tu nombre, denuncias. Y si no encuentras nada y ve puro éxito, es como que, ya vale la pena. Claro, eso es ahorita como la gente utiliza. Sí, pues tú buscas a Guillermo Chiroque en ¿Y qué encuentras? Sale mis TikToks. Buenazo, ¿no? La vez pasada como que puse mi nombre a buscar y yo había subido un TikTok con mis amigos en Piura. Y sale el nombre Junta de Pioranos. O también salía abajo de Chifles, una publicidad de Chifles usando su de verdad. Claro. O sea, imagínate, o sea, hay todo eso. Sí. Pero tú como CEO, ¿qué herramientas, qué hábitos, qué procesos tú crees que son clave hoy 2025, para mantener a flote la empresa? Ok. Mira, de hecho, entendamos un poquito, ¿no? Claramente que el negocio crece por varias fuentes, ¿no? Número uno, por el tema de los ingresos por las ventas, pero también por un equipo administrativo, un equipo operativo y un equipo comercial que genera estas ventas. Entonces, en tal sentido, lo que nosotros nos hace sostener todo es que todos los puestos tienen metas. Metas diarias, semanales y mensuales. Y todo eso lo arroja a través de diversos KPIs. Entonces, cada puesto, aún ese sea el menos relevante, que es hasta la persona que limpia la oficina, hasta el director comercial, tiene metas. Entonces, esas metas se tienen que ver a través de los KPIs que el mismo sistema
que puede ser desde un CRM hasta una ERP. Nosotros ahorita tenemos un CRM que lo hemos adaptado para ver que cada persona dentro de la empresa esté cumpliendo sus KPIs mínimos viables. Para que con eso, supuestamente, si todos los de la empresa lo cumplen, sería un buen mes. Y si no lo cumplen, ¿qué área de la empresa no se está cumpliendo para ver, oye, alarma, veamos qué está pasando? Claro. Entonces, técnicamente todo mi equipo comercial, administrativo y operativo tienen KPIs donde yo veo, yo utilizo lo que es el Monday, donde yo veo claramente cómo está yendo su proceso, cómo está yendo con las metas, y al final yo tengo comités semanales con cada área para ver cómo le está yendo. Entonces, no es que yo espero a fin de mes y le pido a Diosito que se logre esta meta para poder cubrir los gastos fijos, porque para todo empresario lo más doloroso es poner de su plata para asumir los gastos de la empresa, ¿no? La misma empresa debería generar todos sus gastos fijos. Yo no espero hasta yo no espero diciendo, veamos que fluye, sino desde la primera semana yo ya estoy viendo cómo va para ver cómo llegar a fin de mes. Claro. Porque algo que he aprendido es de que los líderes se anticipan, los operadores reaccionan. Tú reaccionas cuando eres improvisado, pero ¿cómo te anticipas? Creando estrategias, generando KPIs. Por ejemplo, yo ya sé lo que voy a vender el mes que viene. Hoy estamos en junio, ya sé que en julio más o menos cuánto voy a vender, porque ya tengo niveles de KPIs como tasa de absorción. Tasa de absorción en temas inmobiliarios es, yo ya sé que el 15% de mi inventario lo vendo mensualmente. Entonces, si yo tengo 300 propiedades, el 15% de 300 propiedades es más o menos 25, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, yo ya sé que el 15% de mis propiedades lo vendo al mes. Y claramente esto, ¿por qué se da? Por temas de marketing, por temas comerciales, por generación de leads. Entonces, tengo tantos ratios que ya tengo mínimos viales, que si se cumplen, se tiene que dar la venta. Entonces, yo lo veo a través de KPIs, a través de sistemas, en cada puesto, y todos deben tener mínimos viales. Si se cumple, estamos súper bien, estamos creciendo. Claro. ¿Y cómo equilibras esto de ser, de estar pendiente de tu empresa, pero a la vez no ser, por decirlo, maniático de estar el jefe que está encima tuyo que te dice, esta meta no la has cumplido, te falta esto, te falta lo otro? Mira, sí, mira, lo más, claro, porque el seguimiento también es gastante, no tan solo para la persona, sino para el dueño, ¿no? Yo siempre lo que hago es, yo no impongo la meta, sino dejo que la persona se ponga la meta. Por ejemplo, siempre cuando yo quedo en una meta, siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? ¿Qué meta? ¿Cómo la vas a lograr? ¿Dónde? Bueno, claramente en la oficina o lo que sea, pero ¿cuándo? Y que la misma persona se lo ponga, no yo. Porque si te digo, oye, tienes que lograr esto en tal fecha, la persona fácil me va a decir ni sí ni no. Pero si yo le pregunto, oye, esta puede ser tu meta, ¿tú crees que lo puedes lograr? Sí. ¿Cómo lo vas a lograr? Ok. ¿Para qué fecha? Listo. Entonces tú mismo has dicho esto, listo. Queda recepcionado y en cierta forma en este calendario o en esta fecha debería cumplir. Entonces al final yo no le hago seguimiento, sino la misma persona se puso mismos. Porque respondió qué, cómo, cuándo, dónde. Claro. ¿Me dejo entender? Entonces, y claramente, como te dije, no hay comités semanales, donde yo tengo comités con cada área de la empresa y deben de arrojar diversos tipos de KPIs mínimos viables. Y si no, veamos la alerta, ¿no? Y es bonito porque al final la meta que nosotros queremos lograr, que es la meta de facturación, la meta de unidades inmobiliarias y todo lo demás, si bien es cierto la gente ve el resultado final, claramente hay un trabajo detrás de ello, ¿no? Claro. Que es un trabajo que nosotros lo trabajamos a inicio de cada mes y que es cierto y en cierta forma se ve perplejo de que si no se está logrando la meta, se ajusta diversas tuercas para lograrlo. Y nos ha tocado, gracias a Dios, que hemos podido ver errores garrafales 3 semanas antes, un mes antes, 3 meses antes, para poder solucionar esa tuerca y que ya no pase de que se esté creciendo, sino que siempre crezca. ¿Cómo es que hoy en día tú como que logras analizar o ver dónde hay una oportunidad inmobiliaria? Porque hay bastantes factores. Por ejemplo, últimamente ha salido, ese día estuve viendo, me salió justo después del terremoto que hubo, de 6.1, salió justo un anuncio que decía cuáles son las zonas de Lima que ha bajado los precios después del terremoto ha bajado los precios en la venta o alquiler de los departamentos. Así es.
Una oportunidad, de hecho, siempre digo de que claramente hay que aprovecharla, pero depende bien para ti qué es oportunidad, ¿no? Ujú. Si tú me preguntas en temas de preservación de capital, o tú lo ves más como para alquilar o comprar y vender, ¿cuál tú crees que es? O hablo de cada caso, por A ejemplo. ver, algo de cada caso. Ok, mira, te comento algo. Siempre los precios de un inmueble siempre va a influir dependiendo de la oferta y la demanda. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo un producto, yo tengo que ver qué producto está creciendo su demanda, porque en cierta forma no tan solo su precio puede subir, sino que su cantidad demandada va a aumentar, lo que hace sentido de que, oye, hay una oportunidad porque está creciendo Ajá. este tipo de producto, ese tipo de oferta, porque hay mucha demanda que está creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sector inmobiliario normalmente a raíz de dos externalidades que para mí han sido, pueden ser positivas para unos, negativos a otro, ha generado un crash en el sector inmobiliario. La primera externalidad fue en el año 2020, a raíz de la pandemia, Ujú. que cambió mucho las condiciones socioeconómicas del sector inmobiliario. Desde ya te lo digo, después de la pandemia, el mercado de las oficinas se han ido a la crisis y aún no se recupera. Y un claro ejemplo es que hay muchos proyectos que se compraron para hacer oficinas y se han reconceptualizado para hacer vivienda, porque Ah. claramente la oficina ya no tiene tanto demanda como ellos. Ujú. Es más, un dato interesante, en San Isidro el 20% de las oficinas tiene una tasa de vacancia. El 20% de las oficinas en San Isidro se están vendiendo, alquilando y están vacías. Y claro, tiene sentido porque a raíz de la pandemia, para que una oficina tan grande, home office, o hacen economía de Exacto. escalas y ya no contratan tantas personas, sino virtual y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de la pandemia, las oficinas ha cambiado mucho el papel fundamental. Y a raíz de la pandemia, a través de la digitalización, también se ha generado mucho lo que son la gente nómada, en el sentido de que, sobre todo, la masa que está creciendo bastante, que son los millennials, generación Z, lo que ya ven ya no es como suelen también nuestros papás. Compro y me quedo acá para vivir toda mi vida. Ahora la gente que está comprando propiedades que tienen 20 años, 30 años, dicen compro y en 2, 3 años me mudo. Ujú. O en 5 años me mudo. Ya no piensan para toda la vida, porque la gente sabe que la vida te puede cambiar a 8 de la Claro. mañana, ¿no? Exacto. Ya son más nómados, son más de que estoy aquí y sé que en 2, 3 años me voy. Entonces, Sí. la compra, la decisión de compra ha cambiado mucho. Entonces, el COVID ha generado que el comportamiento del sector inmobiliario en la toma de decisiones cambia bastante, ¿no? Y al año siguiente, siempre digo, ¿no? Hubo la pandemia en el año 2020 y en el año 2021 no fue la pandemia, fue el pandemonio. Pedro Castillo. Que Pedro Castillo ha sido lo peor que le ha pasado al sector inmobiliario. De hecho, si tú ves el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza del consumidor golpeó en la pandemia, pero en el 2021 golpeó mucho más que la pandemia. Y el mejor ejemplo es que gracias a que entró Pedro Castillo, uno de los mejores compradores inmobiliarios en Miami fueron los peruanos, porque mucha gente se fue del país Exacto. para comprar en Miami, Estados Unidos y en Europa por la famosa EB5 o porque ya no sentían que había una preservación de capital. ¿Y qué fue lo que hizo eso? De que al entrar Pedro Castillo, se podría decir, el mercado inmobiliario se volvió más pragmático a la hora de ver a un público más aspiracional. Ujú. ¿En qué sentido? De que el público CDE aspiraba al AVE y el público A aspira al extranjero. Mucha gente dejó de comprar en Lima para irse a otros países, porque ya no veían su futuro aquí por la situación política que ya lo veían inestable. Claro. Y es bien loco porque los que tienen riqueza transgeneracional, que es típico el hombre que tiene un apellido alemán en Perú y su papá ha tenido plata y su abuela ha tenido plata, ellos han ido al país. Pero ¿quién está comprando las propiedades donde antes vivía? Los empresarios que han hecho su primera riqueza en su generación. Claro. Ujú. Como bien dice, el emergente, el que ha sacado puje. Y es bien loco porque en San Isidro, nosotros hace una semana hemos vendido una propiedad de más de $700,000 Wow. y tú ves a esa persona que compra y no piensas que es el típico limeño pituco. No, es una persona que viene de abajo, que se ha sacado la mugre y se merece hoy por hoy vivir ahí, pero tú lo ves y no parece de ese Lima pituco, sino parece de ese Lima emergente que está súper bien. Ese es hoy por hoy el mercado que está comprando. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
de que como ha cambiado mucho el sector inmobiliario por estas dos externalidades, claramente ahora si tú compras para vender y si tú alquilas, también ha cambiado la toma de decisiones. Claro. Entonces, ya entrando un poquito en contexto, si tú quieres comprar y alquilar, lo que yo más te sugiero es apuntar cuál es la demanda que más está creciendo. Y si tú compras para alquilar, la demanda que más está creciendo es la demanda de Airbnb. ¿Por qué? Porque tu demanda ya no es local, es local, interlocal e internacional, ¿no? Y eso puede ser que le puedas sacar un mayor renta a tu propiedad. Te pongo un ejemplo, un departamento en Barranco de 40 metros cuadrados de una manera normal lo puedes alquilar en $600, pero con Airbnb le puedes sacar el doble. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes, lo puedes alquilar por día y hay más personas que te lo pueden alquilar y hay mucha demanda, ¿no? Sí. Ese es el punto número 1. Y claramente le quiere comprar para rentar, le sugiero que mire las rentas turísticas, ¿no? De hecho, existe una base de datos que se llama Airbnb, donde esa base de datos hay una Big Data Airbnb. Y en esa Big Data Airbnb, las primeras 10 propiedades de Airbnb en Perú que facturan un montón, todas son turísticas. La que más factura es una casa en Cineilla, que son más o menos $180,000 a $200,000 al año. Y es turística, pero es turística para gente local, no gente de afuera del país. O sea, gente que es, por ejemplo, claro, tres familias, fiestas, tres familias, fin de semana, alquilemos una casa entre niños, ¿no? Claro. Y la noche me costará $2,000, pero entre 3 familias es $500, $600, ¿no? Claro. Ok, vayamos allá, ¿no? Una de las propiedades también es un penthouse que está al costado del Larcomar, que da $150,000 al año, y es un penthouse que compite con la suite de Marriott, ¿no? ¿No? Y eso también están sacando un buen dinero. Entonces, todos los alquileres de Airbnb, otros los alquileres que más facturan son turísticos. Entonces, yo alquilaría una propiedad para turístico y la ubicación influye mucho, ¿no? Turístico que es en Lima, Miraflores, Barranco, y por ahí podría ser hasta San Isidro. Y si compro barato y vendo caro, que es a ganancia de capital, claramente tiene que ser donde hay oportunidades. Y las oportunidades se dan donde hay problemas. Y donde hay problemas, la gente que lamentablemente no ha podido pagar su hipoteca, le dices, oye, yo te voy a comprar tu propiedad, pero a un precio muy interesante, para que pagues tu hipoteca, tengas un saldito y ya no te quemas con el banco, pero eso sí, te pago esto, te retiras y yo lo vendo más caro. Nosotros tenemos muchos clientes que hacen eso, gente que compra inmuebles en remate o antes de remate judicial y pueden ganar, invierten 100 y pueden ganar 150, 180 en menos de un año. Y esos son los únicos que están ganando dinero, porque claramente si tú compras una propiedad a precio de mercado y lo quieres vender en un año, es muy probable que vendas igual o mucho menos. Claro. Porque no es que está creciendo los precios del sector inmobiliario. ¿Y tú qué opinas de este mito, por así decirlo, que se ha escuchado mucho entre nosotros, entre los jóvenes normalmente, que nos dicen, nos aconsejan, ¿no? De que cómprate tu departamento y lo pagas alquilándolo. Ya, yo creo que ese es un mito que podría funcionar en otra economía, pero en Perú no. ¿Por qué? Porque eso lo puso muy, muy famoso Robert Kiyosaki en Estados Unidos. En Perú pasa de que las tasas son muy caras a nivel crédito hipotecario. De hecho, yo hace 2 años cuando estaba en Europa le estaba comentando a un amigo que la tasa en créditos hipotecarios en Perú es de 9 a 10% o hasta 8%. Y él casi estaba tomando el café casi me lo escupe en mi cara, no lo creía. Me decía, tío, ¿cómo la gente va a pagar tanto? En España se paga entre el 2 al 3% anual. Entonces, como nosotros pagamos entre 3 a 4 veces más, nuestra cuota es carísima, lo que hace que el monto sea tan elevado que a veces el alquiler no cubre toda esa cuota, a menos que tengas mucho inicial y no financies el 90%, sino financias el 50%. Entonces, en ese sentido, sí es un mito decir que compras una propiedad y cuando la alquiles se paga la cuota. ¿Se puede lograr? Depende. Si le metiste mucho inicial o si compras una propiedad muy por debajo del mercado. Pero en la práctica no va a ocurrir eso. Claro. En la práctica no va a ocurrir eso y en cierta forma, si tú vas a comprar un inmueble para alquilarlo, yo te recomiendo que antes que compres el inmueble no pienses en si me gusta o no, sino piensa en, oye, si lo rento por Airbnb, ¿cuánto le podrías sacar? Claro. Y yo te sugiero que si piensas por Airbnb sacarle $1,500, que la cuota sea $700, para que aunque sea te saque ahí un profit y estés tranquilo cuando hay meses no tan buenos, igual se va a cubrir.
Por ejemplo, yo he escuchado este personaje, el tío Rockefeller, Ya, que habla sobre, yo estoy muy interesada en ese tema, ya, buenísimo. me interesa invertir, pero yo le he escuchado a él que él compra las peores casas que están, o sea, las más feas en las mejores zonas. Ok, Él las compra, las arregla y las vende a un precio carísimo, interesante. a un precio competitivo, ¿no? Ujú, Pero él las compra como que ya en el subsuelo, por decirlo así, como ya, que él las arregla completamente. ok. Ujú. Interesante. Bueno, de hecho sí, de hecho el precio va de la mano con que de un inmueble el 90% del precio es su ubicación. Exacto. Entonces, si la ubicación, como menciona este señor, está en una zona muy interesante y es la casa más fea, Ujú. claramente la gente va a pagar no tanto por la ubicación, no tanto por el estado del inmueble, sino por la ubicación, Ujú. ¿no? Entonces, tienes que verlo de esta manera, ¿ya? Imagínate que tú tienes un restaurante, ¿vale? Y un restaurante tú lo tienes en una zona, en una zona, se podría decir, una zona sociodemográficamente en zona C y tienes un restaurante en la zona A, ¿ya? ¿En dónde la gente podría pagar más por un lomo saltado? ¿En la zona A o en la zona C? En la zona A, ¿cierto? Ujú. Por la zona C máximo pagarían 10 soles y en el lomo saltado en la Claro, zona A 30, 40, 50 soles. ¿Por qué? Porque la ubicación influye mucho en la capacidad de ingreso. ujú, Entonces, partiendo por ahí, si tú tienes una super casa en una zona C, la gente no te va a pagar porque en esa zona la gente no tiene tanto dinero. Pero si estás en una zona A, sí, la gente te va a pagar mucho dinero porque en la zona claramente influye también su capacidad de ingreso de las personas. Entonces, claro. lo que hace el señor está, de hecho, súper viable porque encuentra una casa con posibilidad de que pueda mejorarse pero en buena ubicación. Ujú. Me dejo entender. ¿Cuándo es el problema? Cuando en una zona C, en una casa, la pones como si estuviera en zona A y Haces el está en la zona contrario. C. Hace lo Sí he contrario. visto. Lo pones hermoso, pero está en una zona C, cuando claramente es una casa que debería estar en A. Y Ajá. la gente, quieras o no, la gente no va a poder pagar ese precio. ¿Por qué? Porque puede ser una casa hermosa, pero si tú estás pidiendo un precio muy alto, prefiero estar en una casa no tan bonita, pero en una zona Ajá. A, que estar en una Mm, casa hermosa, pero en una zona C. ¿Me dejo entender? Sí. claro. Entonces, lo que él hace es súper válido, pero lo único que se tiene que ver es de que cuando tú compras una casa por el subsuelo, el gasto de remodelación Va a sea ser todavía alto. menor al precio de venta que tú vas a vender Claro. para que al final te sea rentable. Ujú. Pero claramente eso solamente se da si es que encuentras una oportunidad. Claro. Y que Así tengas el es. capital que soporte también eso, ¿no? Sí, claro, seguramente. Ahora, claramente tú puedes comprar con crédito hipotecario la vivienda y la remodelación lo pones de tu dinero, ¿no? O Ujú, sea, hay diversas formas de cómo poder sacar adelante ese tipo de operaciones. O con ujú. inversionistas también. ¿Y qué tan cierto es eso de, o sea, que dicen de que compres tu departamento cuando esté el edificio en construcción que Ok. cuando está ya hecho? Eh, Mira, la verdad, entendamos de que la gente cuando compra una propiedad lo Ajá. compra por dos razones. O por temas económicos o porque es un logro personal. Si es un logro personal y tú te sientes bien, feliz, enfocado, motivado porque estás logrando tu depa que tanto anhelabas, Ujú, la emoción está por encima del tema económico. Entonces, si es tu sueño, hazlo bacán, ¿no? Pero si tu decisión es totalmente económica, ujú, hoy por hoy no te recomendaría que compres un departamento en un proyecto si es que solamente buscas rentabilidad. ujú. La razón principal es la siguiente, de que hoy por hoy es como un carro, un departamento en un proyecto. ¿Por qué? Ojo, eso te estoy diciendo porque uno normalmente genera plusvalía en un largo plazo, no en un Ujú. corto plazo. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Qué es mejor si te compras un carro? ¿Comprarlo en tienda o comprarle a alguien que lo compró en tienda, lo utilizó un año y lo está vendiendo? Claramente el segundo, ¿no? Porque tiene un kilometraje bajo, es Claro. casi nuevo, pero sabes que lo vas Está a comprar menos. a un Exacto. 30-40% Claro. menos. Ujú. Entonces, lo mismo pasa a la hora de que quieras comprar un departamento en proyecto. Prefiero mejor comprarle a alguien que ya le compró el proyecto, que le puso luces, que le puso vidrio en los baños, que lo condicionó y ahora lo quiere vender. Porque es muy probable que cuando lo venda menos de lo que le Ujú. costó. Y yo ya me Mm, apalanqué de que el señor que compró el departamento le puso las cosas que cuando es de Claro. estreno no te la dan. exacto. Que es la cocina empotrada, que son los vidrios en los baños, que son las luces LED, Ujú. que seguramente ciertas condiciones, la terma, qué sé yo. Claro. Y pasa mucho en un mercado que estamos público A, público B. En un público CDE, yo te diría que si se compres en proyectos. ¿Por qué? Porque en el público CDE
como la demanda está creciendo constantemente, sí se revaloriza en un corto o mediano plazo. Pero en un público AB no. ¿Por qué? Porque el 100% de los compradores, el 90% es público CDE y 10% AD. Entonces, como la masa está en el público CDE, que es fondo mi vivienda, techo propio, ahí sí conviene. Pero en el público AB, no tanto. Claro. Eso sí, dato interesante, si tú compras una propiedad con fondo mi vivienda, que es que el Estado te subsidia para tu inicial, que será entre 5.000, 10.000, 20.000 soles, durante un tiempo, creo que 5 años, no puedes vender la propiedad. Y claro, si la vendes, tienes que devolver el subsidio que te dio el Estado. Entonces, en la larga, terminas devolviendo la plata que te regalaron, a menos que te esperes 5 años. Wow. Pero, ¿por qué lo hace eso el Estado? Porque lo que quiere evitar es que la gente compre y venda, porque si te están dando subsidios es para ti, no para que hagas un negocio. Claro. Me dejo entender, ¿no? Y, Gonzalo, para ir nosotros ya cerrando la entrevista, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que de repente tienen un ahorro, de repente, o que quieren invertir en este tipo de negocios, quieren empezar a generar más capital o darle valor a su capital, generar más rentabilidad? ¿Qué les aconsejarías a ellos? Ya, mira, esta pregunta es muy común en el sector inmobiliario y lo mejor que yo te diría es que puede ser un poco cliché, pero esto me lo dijo también un colega que tiene una empresa inmobiliaria cuando me dijo, oye, tengo tanto dinero, ¿qué me recomiendas invertir? Y yo le dije, lo mejor que puedes invertir es en uno mismo. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar la fórmula, porque yo no sé realmente qué es lo que tú quieres, yo no sé realmente qué riesgo quieres asumir, cuáles son tus predicciones, cuáles son tus rentabilidades. Pero lo que sí te puedo sugerir es que si tú le metes mucha información a tu cerebro, le metes experiencias, buscas mentores, buscas referentes, buscas referencias y poco a poco comienzas a buscar esa información, vas a poder tomar mejores decisiones. Claro. Porque cada perfil depende mucho el tipo de inversión. Yo soy un inversionista muy arriesgado. Yo soy una persona que tiene 100 y yo puedo invertir 100. Porque yo estoy tranquilo, porque yo sé que mañana lo voy a recuperar. ¿Cómo? No sé, porque soy bien arriesgado. ¿Me entiendes? Pero hay personas de que tú le dices, invierte 100 y aún así invirtiendo, tienen 100. Y invirtiendo 1 y ya tienen miedo porque sienten que van a perder ese 1. ¿Me entiendes? Entonces, dependiendo mucho de tu perfil de riesgo, siempre un inversionista toma decisiones en base a 4 cosas, ¿no? Número 1, ¿cuánto es su retorno? Número 2, preservación de capital. Número 3, liquidez, que tanto esa inversión lo va a volver líquido. Y número 4, seguridad jurídica. Entonces, dependiendo del perfil de inversionista, claramente vas a saber qué poder invertir. Pero lo mejor es que uno mismo sepa, yendo capacitaciones, yendo cursos, yendo seminarios, para saber, en base a tu perfil como inversionista, ver qué invertir. Claro, qué interesante lo que dices, porque a muchas veces la mayoría de personas tiene como que la consulta de ¿invierto en departamento o mejor primero me compro un carro? Claro. Y muchas veces te dicen cómprate el carro primero. Eso es lo que yo he escuchado. Es que depende, porque por ejemplo, un carro se puede monetizar, no tan solo alquilándolo, sino que si haces contenido en redes sociales, también te puede ser validación para que al final se pague solo, ¿no? Ajá. O sea, claro, es la verdad, ¿no? Muchas personas que se dedican a coaching, a infoproductos, todo, se compran un carro de lujo y sus mentorías lo aumentan de valor y termina pagándose el carro solo, ¿no? O también hay personas que tienen departamentos y que hacen inversiones y también se paga solo. Depende del perfil. Todo depende del perfil, ¿no? Claro, depende también de tu objetivo, claro, de lo que quieras. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo como Gonzalo, ¿en dónde podría invertir más? Invierte en ads. Que no es ni propiedades ni carros. ¿Por qué? Claro. Porque los ads a mí me genera un retorno rápido. Te pongo un ejemplo. Yo invierto en ads en una propiedad $100 y puedo generar una comisión de $15,000. En ninguna otra inversión lo puedes ver. Wow. ¿Me entiendes? Y yo al mes invierto más o menos $15,000 en ads. Entonces, y yo cada vez sigo invirtiendo en ads, porque anuncios pagados en Facebook, Google, porque eso es lo que me trae más retorno. Claro. Pero a ver, pues le digo a alguien que invierte en ads, que va a quemar su plata, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Porque hay un trasfondo detrás. Exacto, sí. Claro, entonces, bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por todos los consejos que nos has dado, para la gente que nos está viendo. Y creo que igual nos ha quedado un poquito corto el tiempo. Así es. Pero muchísimas gracias. Dale, éxitos. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Sí. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, pueden seguir en mi marca personal como Gonzalo Cabero Noya o en la cuenta de la empresa que es Global CIONet. Y de hecho nosotros nos dedicamos a todo lo que es
venta de propiedades, comercialización de proyectos inmobiliarios, inversiones inmobiliarias, y también tenemos nuestra área educativa, que es desarrollar a los empresarios que quieren escalar su modelo de negocio. Nosotros encantadísimos por ayudarlos, claramente todo enfocado en lo que es el sector de bienes raíces. Okay. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Y Listo. con ustedes será hasta un siguiente capítulo, así que no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir y no se pierdan del siguiente capítulo. Ya nos estaremos viendo. Chao. Chao.